a establecer tu vida. Tus prioridades las vas a definir en función de lo que es importante para ti. Normalmente cuando algo es importante para nosotros, tiene dos características y es que le dedicamos tiempo y dinero. ¿Sí o no? Tiempo y dinero para aquello que es importante para nosotros. También Dios tiene unas prioridades, Él ha establecido un orden, unas prioridades y hoy vamos a ver, para que no se nos olvide, qué es lo verdaderamente importante para Dios. Y son dos cosas muy sencillas, pero antes de nombrarlas, yo quiero que partamos de una base, y es que tú recuerdes, por si se te ha olvidado en esta mañana, que Dios es amor, ¿vale? Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Significa esto que Dios piensa bien de ti, Dios busca siempre tu bien, Dios te anhela, Él no quiere ser un Papá Noel, Él no quiere ser tu jefe, Él no quiere que simplemente tú le hagas una carta, le pidas cosas, le rindas cuentas. Él quiere una relación contigo. Dios te anhela por encima de lo que tú puedas hacer para Dios. Dios te anhela a ti. Por encima, repito, de lo que tú puedas estar haciendo para Dios, lo que a Dios le interesa eres tú, no tu trabajo que hagas para Él, ¿vale? Y muchas veces no entendemos quizá una oración que Dios tarda en responder, quizá situaciones difíciles, ahí empezamos a dudar de que Dios nos ama. Quizá porque no hemos recibido desde pequeños un amor completo, un amor como el de Dios. Y a veces Dios tarda en responderte una oración porque Dios está más interesado en formar en tu corazón, por ejemplo, paciencia. Por ejemplo, una buena actitud frente a la espera. Entonces Dios retrasa algunas cositas en nuestra vida para, como Él nos ama bien, nos ama con un amor perfecto y quiere completar su propósito, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Quizás si tú en tu infancia tu papá y tu mamá te lo dieron todo, te consintieron todo, si fuiste un niño o una niña al que se te dio todo, abrías la boca. Esto pasa con los hijos únicos, ¿no? O con los hijos muy tardíos, o con los hijos que se esperan mucho, son concebidos por medios artificiales y entonces toda la familia lleva años esperando a ese niño y entonces llega ese niño y es que el niño hace ¡ah! Y ya están todos rendidos a sus pies, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, cuando llegan al amor de Dios, a veces choca y no entiende que Dios no da ese tipo de amor. Dios no da un amor consentidor, Dios no da un amor que te estropee, Dios te da un amor completo, perfecto, que te forma y cuando te tiene que disciplinar y corregir y decir que no, Dios lo hace, pero es un amor sano. Es un amor que nos hace crecer sanos, es un amor que produce cambios en nuestro interior. Y yo quiero que tú no olvides esto, para que tú entiendas, Dios no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Dios es la fuente de cualquier amor, del amor verdadero. Y dos cosas muy sencillas que yo quiero, yo sé que ya lo sabéis, yo sé que no voy a decir nada nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, puede ser refrescado por el Espíritu Santo, pero nada nuevo. Y hay dos cosas bien importantes para Dios y que deberían ser importantes para ti. La primera es la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, puedes subrayar la palabra imposible, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En el original dice, crea que Él es. Y quiere decir, crea que Él es todo lo que tú necesitas, como esta canción que cantábamos. En el original dice que crea, el que se acerca a Dios, crea que Él es todo lo que tú necesitas. Porque mi fe lo que va a hacer es provocar que Dios pueda cumplir sus promesas en mi vida, ¿vale? Va a hacer que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha ganado por mí, se pueda cumplir y me alcance en la medida que yo creo. Pero yo voy a explicar hoy lo que es verdaderamente creer, porque muchas veces nosotros nos engañamos y creemos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Lo que tenemos es conocimiento, información. No sabemos toda la Biblia de rechupete. Yo a los cristianos de años les temo. Esos son los más peligrosos o las más peligrosas. Porque, ¿qué le vas a enseñar tú a ellos si ellos ya lo saben todo? ¿Verdad? Ya lo saben todo, pero que lo sepan todo o crean que lo sepan todo, no quiere decir que sus vidas manifiesten un fruto de fe. Y es tan importante que, mira, si tú no tienes fe, es como si Dios no existiera para el mundo. Lo que le da la posibilidad a Dios de manifestarse al mundo es la fe.
De hecho, es tan importante que la fe es la que te lleva a alcanzar la salvación. ¿Por qué yo soy salva? ¿Por qué tú eres salvo? Por la fe. Dice Efesios, por fe, por la gracia de Dios, cualquiera está al alcance de todo el que quiera creer poder ser salvo. No me hace salvo venir a la iglesia. No me hace salvo leer la Biblia. No me hace salvo evangelizar. Simplemente creer como creyó el ladrón que estaba en la cruz cuando Jesús creyó y confesó. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Simplemente le dio tiempo a creer para salvación. No más, no le dio tiempo a mucho más, solamente a creer. Y ese ladrón, ese maleante, ese hombre que hizo muchas cosas malas, pues lo vamos a encontrar en el cielo. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Él creyó, él se arrepintió y él tuvo acceso a la vida eterna. Es por la fe. Y la fe me abre la puerta a lo sobrenatural, ¿vale? Yo no sé si en tu vida pasan muchas cosas sobrenaturales. Es bueno que hoy te lo preguntes. ¿Cuánto hace que ha sucedido algo sobrenatural en tu vida? ¿Qué es algo sobrenatural? Algo que no lo puedes hacer tú, que no lo puede hacer ningún ser humano, algo que está, como dice la palabra, por encima de lo natural. Es decir, que solo Dios lo puede hacer. Y para eso yo tengo que hablar palabras de fe. Jesús siempre hablaba palabras de fe, siempre. Todas las palabras de Jesús en la tierra eran palabras de fe. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo están tus palabras? ¿Son palabras de fe? ¿Estás hablando alineado con el lenguaje del cielo, con lo que Dios dice que tienes que decir? ¿O más bien tu vida se caracteriza por la preocupación? ¿Sabéis lo que es la preocupación, no? La Biblia no dice que no haya que ocuparse. Jesús lo que dijo es, no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, y mucha gente dice, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar? Si no me preocupo, entonces ¿qué? ¿La comida no me cae del cielo? Claro. No dice que no te ocupes, dice que no te preocupes, que son dos cosas diferentes. Cuando yo me preocupo, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú no vales como proveedor. Dios, yo no creo tu palabra. Y muchas veces el lenguaje de los cristianos es más de preocupación que de fe, ¿vale? Y hay un ejemplo muy bueno en la Biblia que es David. Vamos a ir a 1 Samuel. Yo siempre me oiréis que hablo de David porque es una persona que a través de ella he aprendido mucho, que creo que Dios ha dejado muchas enseñanzas para que entendamos algunas cosas quizá difíciles. Y en 1 Samuel 17 nos encontramos con una situación, ¿vale? David siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿saldré? ¿Pelearé? ¿Esperaré? Siempre le consultaba al Señor, ¿vale? Y resulta que vemos que hay una situación terrible en Israel, ¿no? Para que entendamos los antecedentes. Los filisteos están en guerra contra Israel. Y se ha levantado un hombre de casi 3 metros de altura que se llama Goliat, representando a los filisteos, y quieren que uno de Israel pelee contra Goliat y el que gane, cada uno representa a su nación. Entonces está todo el pueblo de Israel aquí, escuchando las palabras de Goliat que los atemoriza, porque así hace el diablo, nos atemoriza, nos lanza personas que vienen y nos hablan en contra de la fe y nos quieren desanimar, a veces incluso personas en la iglesia, no penséis que hay que ir muy lejos, no hace falta ni que sea uno de fuera, a veces aquí dentro. Y entonces nos encontramos con que el padre de David, por casualidad, le dice a David, deja las ovejitas, que vas a ir a llevarle esto a tus hermanos mayores que estaban allí en la guerra. Y David no lo tuvo fácil porque su hermano mayor se metió con él, le dijo, yo conozco la maldad de tu corazón, empezó a meterse con él. Y David dice que oyó exactamente las mismas palabras que oyeron todos. Oyó lo que dijo Goliat y oyó lo que dijo el rey. El rey dijo que el que se atreviera a pelear contra Goliat le daba a su hija por mujer, iba a quitar todos los impuestos de su familia, y no sé qué otra cosa, 3 cosas que la tercera no me acuerdo. Y entonces David, de repente, dice, pero ¿quién es este incircunciso metiéndose con el Dios de los escuadrones de Israel? Y dice, voy a ir yo a pelear. Y se presenta ante Saúl, pobrecito David, nadie creía en él, el pobrecito bajito, rubito, pecosito, poquita cosa, el muchacho. Y entonces Saúl le dice, pero muchacho, ¿dónde vas? Si es que Goliat es 4 veces tú, ¿cómo vas a ir a presentarte? Pero entonces, fíjate la actitud de fe
de lo que confesó David, qué actitud tuvo él, no lo que vio. ¿Tú crees que David no veía al gigante? ¿Tú crees que David no veía que ese pedazo de hombre llegaba a los 3 metros, iba con toda una armadura? Es más, intentaron que David se pusiera la armadura y el pobrecito dijo, mira, empezó a caminar y dijo, esto no es para mí, porque yo nunca he llevado armadura, porque uno tiene que ser uno mismo. A veces queremos copiar lo que otro hace en el Señor. No, David dijo, no, 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 esto no es para mí. Y él fue y buscó 5 piedrecitas, 5 piedrecitas bien redonditas, y hizo lo que siempre hacía. Él le dijo al rey, ¿sabes qué? Yo, cuando un oso o un león vienen a atacar a mis ovejas, yo he peleado con ellos y los he librado a mis corderitos y a mis ovejas, así que hoy haré lo mismo. Dios lo preparó porque hay procesos de fe. Tú no enfrentas de repente un Goliat, no. Dios te va preparando y Dios te va subiendo de nivel. Entonces, primero Dios llevó a David a saber pelear contra el oso y contra el león, para llegar un día a pelear contra Goliat. Y entonces, 1 Samuel 17, a partir del versículo 45, dice que David había oído las mismas palabras que habían oído todos, ¿vale? Mira, en el 37 le dice David al rey, dice, Yahweh me ha librado de las garras del león. Estamos en 1 Samuel 17, 37. Y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué está hablando David? ¿Palabras de fe o palabras de, bueno, es que yo no sé, porque la verdad que ahora que lo miro es un poco grande, es que no sé, porque no sé, yo soy muy bajito? Lo natural. Empezamos a mirar lo natural y tenemos los sentidos naturales tan bien ejercitados, pero los espirituales a veces tan agarrotados. Pero David los tenía bien ejercitados. Y entonces en el 45, David hace una confesión de fe y le dice al filisteo. Ahora, una cosa quiero aclarar. Esto no es porque uno se ponga a hacer los famosos decretos que están muy de moda y que uno empieza a declarar esto es para mí y este coche es para mí. No, 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 no. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Yo estoy hablando de fe en la palabra. David tenía una convicción en su corazón y una imagen correcta de quién era Dios. Por eso las palabras de David iban de acuerdo al corazón de Dios. Por eso Dios dice, es que David era un hombre conforme a mi corazón. David agradaba a Dios, porque sin fe es que imposible agradar a Dios. No es porque David de repente se le subió el ego y dijo, aquí voy yo. No, no, no. David tenía los pies en el suelo, pero era un hombre de fe. Y él dijo, tú vienes a mí. Él no negó la realidad, con espada, lanza y javelina. Era verdad. Así venía Goliat, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él sabía que era una cuestión, no era una cuestión personal, a veces nos tomamos las cosas personales, era una cuestión con Dios. Dice 46, Yahweh, y él declara, por fe, no ha sucedido aún, pero como Dios es el Dios eterno, Dios se pasea por el presente, por el pasado y por el futuro a su antojo, porque Dios habita la eternidad. Él dice, Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no quería gloriarse él, porque muchas veces hacemos cosas para nuestra gloria. David quería darle la gloria completamente a Dios. Todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel, que hay un Dios vencedor. El 47, y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, no salva con medios humanos, con esfuerzos humanos, porque de Yahweh es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Impresionante la actitud de David. ¿Y fue así como Él dijo o no? Porque conforme a tu fe te es hecho. Y así David lo dijo. La fe no hace que las cosas sean más fáciles. Yo quiero aclarar esto. Esto no es que uno niega la realidad y empieza a hablar cosas místicas. No, 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 no. La fe es más sensata de lo que parece. La fe no hace que las cosas se vuelvan más fáciles, pero la fe hace que lo imposible sea posible. La fe te permite percibir cosas que tus 5 sentidos naturales no te pueden hacer percibir. La fe no niega que tengas un problema. Esa gente que no reconoce, no, es que cuando hay un problema, hay un problema. Vamos a ser transparentes y sinceros. La fe no niega que tengas un problema, pero la fe le niega el derecho a tus emociones a controlarte. Eso sí hace la fe. Cuando tú decides tener una actitud de fe, hace que tus emociones no te controlen, porque muchas veces nuestras emociones nos juegan malas pasadas. Y a veces lo que tú sientes es real. Claro, es real, pero es mentira. ¿Tú crees que David no tuvo que vencer su miedo? Claro.
Pero él dijo, mi fe en Dios está por encima del miedo que estoy sintiendo en este día y lo voy a confesar para que sea todavía más verdad para mi vida. Entonces, Dios es un Dios que está esperando que nosotros oigamos. En 1 de Samuel 30 hay un caso de David también muy difícil. Él se encontró en una situación, llegaron a Siglag, 1 de Samuel 30, y entonces dice que los amalecitas habían prendido fuego a su campamento y se habían llevado a las mujeres y a los niños. Y llega y el pueblo habla de apedrear a David. El pueblo estaba tan angustiado, tan enojado, y el pueblo dice, apedreemos a David porque él tiene la culpa. Esa es la naturaleza del ser humano, siempre echarle la culpa a otro. Y si es al líder, mejor. Entonces, 1 de Samuel 30, el versículo 6 y el 8 dice, y David se angustió mucho. David se angustió, o sea, David no era que no tenía emociones, David se angustió. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Yahweh, su Dios. Y dice que él consultó al sacerdote con el efod y consultó a Dios. Y le dijo, perseguiré a estos merodeadores, en el 8, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué haces tú en una situación de angustia? ¿Te dejas llevar por tus emociones? David no es pecado, sintió angustia. Tú puedes sentir angustia, pero ahí tienes que pararte y tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Actúo solo por lo que estoy sintiendo, me pongo a gritar, a llamar a todo el mundo, a montar un escándalo? ¿O voy a la presencia de Dios y digo, Señor, creo que tú tienes lo que yo necesito en este conflicto? Eso es fe. No estoy hablando de super fe. No estoy hablando de negar la evidencia de los problemas. Estoy hablando de una fe real. Esto era David. Y David no se estresó, David no fue a buscar a su principal, no fue a consultar, David buscó a Dios. ¿Qué hago, Señor? Subo, espero, y el Señor le dio las instrucciones exactas. ¿Crees que no le costó a David quedarse quieto para escuchar a Dios? Le costó. Se tuvo que esconder ahí, imagínate, estaban hablando, estaban cogiendo piedras para apedrearlo. Yo salgo corriendo. Yo creo que hubiera salido corriendo, porque imagínate el pavor, el temer por tu vida. Es que morir apedreado no es cualquier cosa. Pero David no dejó que sus emociones controlaran sus decisiones, sino sujetó sus emociones a la fe que tenía en su corazón. Y es ahí donde se ve quiénes somos cada uno. ¿Cómo reacciono ante las dificultades? ¿Me preocupo? ¿Te has preocupado? Pensar, ¿cuántas veces os habéis preocupado esta semana? Sobre todo el tema que más nos preocupamos es el tema económico. ¿Cuántas veces te has preocupado esta semana? Has empezado, porque a veces decimos, sí, Señor, yo creo que tú eres muy proveedor, ¿y qué voy a hacer con esto? Y terminamos de orar, ay, ¿a quién llamo para pedirle dinero? Ay, ¿a qué? No creemos, decimos una cosa, pero hacemos otra. Nos cuesta de verdad creer lo que decimos, ¿no? Entonces, mira, yo tengo una cosa, si tú no quieres creer, no creas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo el proveedor. La clave es creer y tener fe. Repito, no es lo mismo saber lo que dice la Biblia que tener fe. La clave es creer más tener fe. Explico un ejemplo. Contaron una historia de un funambulista, se lo contaba el otro día a alguien. Un funambulista es estos equilibristas que caminan por unas cuerdas muy estrechas, y dicen que en el Cañón del Colorado, que es impresionante la altura que hay ahí, pues uno de los mejores funambulistas del mundo pasó de un lado al otro. Y entonces cuando regresó, pasó de un punto a otro, pues ahí el presentador, ¿cuántos creen que fulanito de tal es el mejor funambulista? Y todos, ¡sí, es el mejor, excelente! Muy bien, entonces ahora necesito un voluntario que vaya sobre sus hombros. Nadie se presentó voluntario. Y hacemos lo mismo los cristianos. Y cantamos canciones preciosas los domingos. Señor, tú eres mi todo. Y salimos de aquí, nos dan una mala noticia. ¡Ay, qué voy a hacer! Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Cuando nos toca a nosotros nuestra vida, ahí es donde se demuestra dónde está nuestra fe. Si es una fe fingida, si es una fe de apariencias o si es una fe real. Entonces, ahí es donde no se subió ninguno con el funambulista.
Pero si de verdad tú crees, si de verdad tú crees que es el mejor, tú te subes porque tú dices, yo voy a llegar a término con él. Y así nos pasa con Dios. Cuando nos toca dar un paso que nos implica a nosotros una renuncia, un cambio, un riesgo, porque la fe implica riesgos. Y muchas veces tenemos una fe acomodada. Nos da pereza usar la fe. Nos es más fácil los medios naturales. ¿Cuántos de vosotros frente a una enfermedad lo primero que hacéis es orar? No, si yo tuviera un mejor seguro médico, no, si yo tuviera un mejor trabajo, no, le estamos diciendo a Dios, tú no vales de proveedor, tú no vales de sanador, tú no vales de nada. Nuestra primera no siempre es acudir a Dios, no siempre. El médico, el no sé qué, el banco, no siempre nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque quizá en el camino la fe se nos ha desgastado, se nos ha diluido, porque repito, a veces nos da pereza. Porque es más fácil los métodos del mundo, sí, es más fácil. Pero el método de Dios, Dios no piensa que es el mejor, Dios piensa que es el único, y el único que lo va a bendecir. O sea, el único método que Dios va a bendecir es el suyo. Porque a veces queremos que Dios bendiga algo que Él no va a bendecir. Y entonces, ¿cómo sé yo que estoy creyendo? ¿Cómo sé yo que yo soy una persona de fe? Mira, la primera es por las emociones. No digo que la fe depende de las emociones. En Romanos 15:13, Pablo dice, y el Dios dice que Dios os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando yo estoy creyendo correctamente a Dios, la consecuencia de creer bien es que yo tengo paz y gozo. Ojo, no estoy diciendo que solo cuando siento gozo y paz, no, es que después de que yo tomo una decisión de fe, es que mis emociones se acomodan. ¿Cuántos se acuerdan de la lección del trenecito? La volvemos a recordar. La máquina del trenecito, hay una máquina, un vagón y otro vagón, solo puede marchar el tren por Dios y representa Dios y su palabra, la máquina. Después viene la fe y después vienen las emociones. Las emociones, para que sean sanas, si tú quieres ser una persona equilibrada emocionalmente, tus emociones deben depender de tu fe, no al revés. Ay, es que hoy siento que me como el mundo y al día siguiente no siento nada, no veo a Dios por ninguna parte. No, pero cuando yo tomo una decisión correcta, mis emociones se equilibran, ¿vale? Por eso dice que Dios es un Dios que llena de gozo y de paz en el creer. Y la segunda, y la más importante, evidencia de que yo soy una persona de fe, es por mis acciones. La acción correspondiente a lo que digo que creo. Si yo digo que creo que Dios va a sanar a mi familiar y paralelamente estoy preparando el funeral, en verdad no creo. Hago ver que soy cristiano y que tengo a Dios en la boca, pero no creo, ¿vale? Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué acciones demuestran tu fe? Porque muchas veces el gran enemigo de la fe es el miedo. Jesús muchas veces a sus discípulos les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. El miedo hace que nosotros nos paralicemos frente a las circunstancias muchas veces y que lo hagamos a nuestra manera. Yo tengo que hacer conforme a lo que he dicho que creo. Y la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír y el oír miles de veces la palabra de Dios. No hay otra manera. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Que va a haber presión? Sí, el mundo, la carne, los amigos, tus propias debilidades. Vamos a ver una historia en la Biblia que a mí me encanta. Yo he hablado varias veces de ella. Es una mujer, vamos a ir a Marcos 5:25, porque yo quiero que hoy tú renueves. Si tu fe se ha vuelto obsoleta, se ha oxidado, tú necesitas hacer un renuevo con Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero quizá tu vida cristiana no está funcionando porque te has olvidado que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos encontramos a una mujer, vamos a leer a partir del 25, es una mujer que dice la Biblia que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a situarnos, es una mujer que el enemigo le había quitado el acceso a la palabra de Dios. En aquella época no es como ahora, que tenemos una Biblia en nuestras casas, en nuestros móviles, ¿verdad? No. En aquel entonces
la Biblia, lo que era el antiguo pacto, estaba en rollos, ¿vale? Y solo la gente rica, adinerada, la gente que tenía acceso a los sacerdotes, podía oír lo que decía la ley. Y esta mujer no tuvo acceso a eso, pero la palabra le buscó a ella, porque la palabra es Jesús. Y el diablo le había robado toda posibilidad de tener fe. Dice que ella había gastado todo su dinero, o sea, estaba pobre. Esa mujer ya no tenía nada. Y dice, y el punto de inflexión viene en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Y yo pensando, digo, ¿qué oyó ella hablar de Jesús? Y recuerdo lo que dice Lucas, si me acompañáis sin perder Marcos. Dice que en una ocasión Jesús, Lucas 4, versículo 18, entró en la sinagoga, abrió el libro y dijo, el Señor Jesús leyó literalmente del rollo del libro, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ella era pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ella estaba quebrantada, a pregonar libertad a los cautivos, ella estaba cautiva, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ella oyó que Jesús era todo eso, que Jesús había venido a sanar, a liberar, y ella, cuando ella oyó eso, algo pasó en su interior. Ella creyó. Y la evidencia de que ella creyó es que ella actuó. Ella no se quedó en su casa sentada y tumbada. He creído en Jesús, he creído en Jesús, he creído en Jesús. No, no pasó nada. La fe no se activa sentado. La fe se activa cuando yo me pongo en movimiento. Y entonces dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella era una mujer inmunda considerada por la ley. ¿Sabes por qué ella no tocó a Jesús? Porque hubiera hecho inmundo a Jesús. Era una mujer con flujo de sangre. Ella tocó solo su manto. Pero es que ella se dijo a ella misma, su fe, y a veces yo me tengo que hablar a mí misma. Y yo me tengo que decir lo que creo. Y dice que ella se dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella se hizo una imagen de fe. Pero esa imagen era real y esa fe era real porque ella no se quedó en su casa sentada. Ella salió, se expuso al rechazo de la gente. Nadie quería estar al lado de esa mujer. La gente sabía que era una mujer inmunda, una mujer pobre, una mujer que no había esperanza para ella. Tenía que estar súper débil esa mujer. 12 años con flujo de sangre, no quiero ni pensarlo. Tendría el hierro por los suelos. Una mujer débil, ella tuvo que esforzarse, ella tuvo que sacar fuerzas, vencer el rechazo. Yo me imagino que le dirían, quita, ¿qué haces aquí? Yo me imagino a los discípulos de Jesús, como los guardaespaldas, separando para que no molestaran al maestro. Pero ella creyó y actuó en función de lo que dijo que creía. Y ella tocó su manto. ¿Y qué pasó cuando tocó su manto? Dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuándo vino el sentimiento? Después de creer y de actuar. No vino antes. Y entonces dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndole a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos no entendían, maestro, pero ¿cómo que quién te ha tocado? Si aquí hay un montón de gente que te está presionando, que te está pisando. Y entonces dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fue humilde, fue transparente. Ella confesó en público, ya no le importaba nada, no le importaba lo que dijeran, no le importaba, otra a lo mejor hubiera salido corriendo, uy, han tocado el manto, esta mujer inmunda. Por eso ella tuvo la delicadeza de tocar solo el manto de Jesús. Y ella dijo, le contó al Señor todo. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Mi fe te ha hecho salva? ¿Qué le contestó el Señor? Tu fe te ha hecho sana, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como una mujer, 12 años con una enfermedad, en pobreza,
en quebranto, sola, sin propósito, en la ruina, en la miseria, sin esperanza, tan solo por oír acerca de Jesús. Ella había oído que Jesús estaba sanando a los enfermos. Pero tú sabes que ahí había mucha gente enferma que quería tocar a Jesús, pero solo una mujer fue sanada. Solo una mujer fue sanada porque solo en ella se halló una fe verdadera. Quizá los que estaban alrededor, Señor, ten misericordia, sáname, quiero dejar de ser ciego, pero no estaban dispuestos a dar el paso de fe. Pero esta mujer, que quizá era la que más difícil lo tenía, la que más tuvo que vencer prejuicios, rechazo, todo, recibió su sanidad porque creyó y porque actuó. Ella dice que lo que oyó creyó, lo que creyó habló y lo que habló actuó. ¿Os acordáis que ella se habló a sí misma? Si tan solo tocare su manto, seré sana. Lo que oyó creyó, lo que creyó habló y 3, lo que habló actuó. Santiago 2,17 dice que la fe sin obras es muerta. Cuando tú solo dices que crees, pero no tienes acciones que demuestren tu fe, yo quiero decirte que tu fe es muerta, que tu fe no está viva, que tu fe está muerta. Y muchas veces vemos el caso de Rahab. Rahab también fue una mujer que no era del pueblo de Israel, oyó hablar del Dios de Israel, de los milagros que había hecho, de cómo había sacado a Israel de Egipto, y esta mujer hizo algo. Cogió en su casa, fue más lista que lista, cogió en su casa a los espías de Israel, a los espías que fueron a examinar Jericó. Y fue tan lista que le dijo, hizo un trato para la salvación de su familia, por la fe. Dijo, por cuanto yo he hecho misericordia, el que lo quiera leer está en Josué 1 y 2, por cuanto yo he hecho misericordia con la casa de Israel, salvar, hacer pacto conmigo de salvar a toda mi familia. Y esa mujer salvó a toda su familia, puso un cordón de grana que representa la sangre de Jesús y le dijeron los espías, todo el que esté dentro de tu casa será salvo. Y ella oyó y actuó. Ella hasta mintió al rey de Jericó, que le dijo que se había escondido a los espías. Y le mintió, arriesgó, dio un paso de fe por la fe, y porque ella dijo a los espías, yo he creído que tu Dios es el Dios verdadero. Una mujer de fe, una mujer de fe. Y la fe verdadera está conectada con la obediencia. Y la obediencia es esa acción consecuente en lo que yo he creído. Si tu vida cristiana es monótona, si tú llevas años haciendo lo mismo, dando lo mismo, religiosamente, tu fe está muerta. Porque nuestra fe tiene que ir avanzando, nuestra fe tiene que ir creciendo. Pero muchas veces yo observo que los cristianos, después de un tiempo, ya no quieren arriesgar. Dios los ha bendecido con un trabajo, con una casa, con un marido, con una mujer, con unos hijos, y se hacen una zona de comodidad y dicen, de aquí yo no me muevo. De aquí no me saca nadie. Y si mi líder me reta, no, ahí ya no. Y nos quedamos con una fe que en verdad es fingida. Porque no hay acción. Piensa en esta semana, ¿qué acción tú has tenido que demuestre tu fe? ¿Tú crees que Jesús es la única posibilidad para ir al cielo? Levanta tu mano. ¿Tú crees que Jesucristo es la única posibilidad para ir al cielo? ¿A cuántos les has hablado esta semana de Jesús? Porque si yo creo eso, si yo Natalia Blanco creo eso, yo no puedo callarme. Yo no puedo tener una conversación con alguien, me da igual si es el que vino esta semana a mi casa a arreglar la caldera. Yo digo, todo el que entra en mi casa sale evangelizado. A mí me da igual, pero esa es mi fe. Todo el que entra en mi casa, pobrecito. Porque ese sí sale oyendo el evangelio. Porque esa es mi fe. Yo sería falsa si yo no lo hiciera. Yo tendría una fe fingida. Si Dios me da la oportunidad de hablar con alguien en el metro, en el autobús, donde sea, si yo he creído lo que he creído y yo no le hablo, ¿qué estoy haciendo? Mi fe es falsa. Como es otro ejemplo. Si yo creo que Jesús es sanador, yo tengo que orar por sanidad. Yo en mi casa, al médico, no vamos nunca. Y os lo pueden decir mis hijos. Todo el que me dice, yo oro por todo el mundo. ¿Sí o no, Marcos? Me da igual si es un dolor de cabeza, si es un dolor en la espalda, me da igual. Yo oro por todo, porque yo he creído
que Dios es mi sanador. Yo lo he creído y como lo he creído tengo que tener acciones que lo demuestren. Si no, tengo una fe falsa. No creo todo lo que Dios dice que Él es. Esto no es a conveniencia. Ahora, esto tiene que bajar al corazón. Esto no viene por decirlo, ay sí, creo que tú eres el sanador, creo que tú eres el sanador, no. Yo tengo que ir a la palabra, yo tengo que meditar, yo tengo que ver, mira, ¿qué dijo aquí Jesús? Mira Jesús cuando sanó a esta mujer. Yo tengo que meditar en la palabra y tiene que bajar a mi corazón. Y tiene que ser una convicción del Espíritu, que luego me dé la fuerza para actuar en función de ello, ¿vale? Y la segunda cosa, yo quisiera que hoy salierais dispuestos aquí todos a hacer una acción de fe, dispuestos a revolucionar el mundo y a repasar lo que habéis creído. Lo que habéis creído. Ahora se acerca a Israel, ¿no? Y ahí me hace gracia porque todos, sí, Dios es el proveedor, pero muchas veces nosotros no hacemos nada para ir a Israel. Ir a Israel no es una cuestión de dinero. Creedme, yo sé que suena raro lo que digo. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. A Israel no va el que tiene dinero. Y yo sé que a alguno le va a chocar lo que estoy diciendo, pero es que son tantos años que lo veo. Entonces, uno de mis hijos me dice, mamá, quiero ir a Israel. Imagínate, somos 6 en casa, ¿no? Entonces, ya los mayores, yo les digo, vosotros tenéis que orar, sembrar, y Dios les ha respondido muchos años. Cuando ellos han decidido ir, Dios ha hecho cosas extraordinarias en ellos. Entonces, dice, no, es que yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá. Y digo, bueno, tendrás que tener prioridades, porque claro, esta vaca no da para más. Digo, entonces, digo, haz algo. Si tú quieres ir a Israel, le digo, tienes que hacer algo. Entonces dice, bueno, tengo una entrada de un concierto. Digo, véndela. ¿Por cuánto la puedes vender? Venga, 300. En la reventa. Concierto de Adele. Véndela. Y si lo vendes por eso, dalo para Israel. No importa que no tengas el resto, porque así se mueve Dios. De lo que yo tengo que hacer algo. ¿Qué hizo la mujer cuando vino Elías, la viuda? Le dijo, dame a mí primero. Y la mujer le dio lo que tenía y no se le acabó el aceite y no se le acabó la harina, ¿no? El agua. Entonces, el aceite y la harina. Entonces, si yo empiezo a ver problemas, no, es que no puedo, es que no me dan las vacaciones, es que no tengo, es que me faltan 1000 euros. No tienes fe. No tienes fe. Tener información no es tener fe. Yo le dije, si tú lo vendes por eso, da el dinero para el billete. Ya tienes casi el billete, porque este año los billetes salen muy baratos. Ya tienes para el billete, Dios empezará a abrir el camino. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero yo solo sé que cuando tú das un paso de fe, me dijeron Luis y Luz Ángela, hemos decidido ir a Israel los dos. Digo, os felicito, porque aunque no tengáis todo el dinero, Dios va, y lo digo públicamente para cuando llegue el testimonio lo veáis. Porque cuando uno determina en su corazón amar lo que Dios ama, Dios empieza a abrir el camino. Y mucha gente no va a Israel porque no tiene fe, no por otra cosa. O porque no tiene el orden de Dios, que es la segunda cosa importante para Dios, el orden. Hemos visto la fe y la segunda cosa importantísima para Dios es el orden. Pero no cualquier orden, su orden, su orden. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Yo quiero explicar lo que es la iniquidad. La iniquidad es algo, hay varios tipos de iniquidad. En este caso, se está refiriendo a un pecado que tú no cometiste, pero que te pasa por herencia de tus generaciones pasadas. Mis generaciones pasadas abrieron una puerta a determinados tipos de pecado y esa es la iniquidad que yo traigo de mis antepasados. Dios no me va a pedir que pague por ellos, Dios no me va a hacer responsable, pero solo en la medida que yo decida mantenerme en el orden de la palabra de Dios, esa iniquidad no me alcanzará. Aquí dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ninguna iniquidad me domine, dice otra traducción. Cuando yo decido no ordenar mi vida, no ordenar mis pasos conforme a la palabra de Dios, abro las puertas para que las iniquidades, los pecados de mis antepasados me alcancen. Es decir, Dios no me hace responsable del pecado de mis padres, de mis abuelitos, de mis bisabuelitos, de mis tatarabuelitos, tan simpáticos, tan monos, pero que pecaron.
no me hace responsable de sus pecados, pero si yo no hago algo para ordenar mi vida, esa iniquidad me va a alcanzar. La iniquidad siempre es algo que se traspasa. Es decir, por ejemplo, ¿qué es iniquidad? El chisme es iniquidad. ¿Por qué? Porque el chisme es algo que encubiertamente se pasa. La amargura es iniquidad. La envidia es iniquidad. ¿Por qué? Porque se traspasa a otra persona. Es como tú hablas algo y ¡trin! Transferencia de espíritus. No es algo que yo cometo, pero es algo que si yo no estoy muy pilas, me traspasan. Por eso siempre decimos que el chisme es iniquidad. ¿Qué es el chisme? El chisme es hablar de terceras personas mal, muchas veces encubiertamente, muchas veces no de una manera, sembrando una semilla de cizaña a otra persona. Eso es chisme y eso es iniquidad. ¿Cristo rompió mi iniquidad? Sí. Cuidado. Hay gente que tiene conflicto con esto. Pero entonces, si Jesucristo ya rompió mis herencias de maldición, mira, muchas veces nosotros oramos por las herencias de maldición y rompo la herencia de maldición en los que hemos hecho el curso de sanidad, hemos roto, pero si yo no ordeno mi vida, de nada sirve que yo rompa las 1000 herencias de maldición que traigo. Por ejemplo, si yo vengo de un hogar donde mi tatarabuelita, mi bisabuelita, mi abuelita y mi papá y mi mamá no se casaron, tan linda mi abuelita, pero tuvo 5 maridos, vamos a imaginarlo, ¿no? Y todos vemos a las abuelitas tan lindas, ¡ay, mi abuelita! Si mi abuelita no ha roto un plato, que no ha roto un plato, la abuelita cuando era joven era tremenda. Entonces, si yo vengo de una familia así y yo no hago algo, yo no decido casarme y decido porque mi tendencia ¿cuál va a ser? Estar con un hombre, estar con otro hombre, esa tendencia yo la voy a tener, porque yo la traigo, es la iniquidad, ya viene de serie, como los coches que vas a comprar y te trae de serie el evalunas eléctrico, aire acondicionado. Yo ya nazco con una iniquidad de mis padres, una tendencia, una inclinación a un determinado tipo de pecado. Cada uno de vosotros traéis una iniquidad. Entonces, si yo no decido romper eso y decir, yo me caso porque me caso, aunque me dé miedo, aunque haya 40 hombres que me gusten, si yo no ordeno mi vida, la iniquidad me alcanza. Y yo tengo que decir una cosa, yo no he visto más desorden que en Latinoamérica. No, yo lo tengo que decir, yo me quedo impresionada del caos familiar que hay en Latinoamérica. Corregidme si no es verdad. El 90% de los hogares no se casan. Tienen los hombres mujeres por fuera, hijos por fuera, medio hermano. Hay gente que me cuenta, no, es que yo tengo un medio hermano de padre, otro medio hermano de madre, otro. Yo digo, por favor, no, es que mi hermano es mi primo y es mi hermano. O sea, yo escucho unas cosas que yo pensé que eso solo era posible en las telenovelas. Hasta que yo empecé a tratar con latinos, dije, esto es real, esto existe. No, es que mi papá se acostó con mi tía y entonces es mi primo y es mi hermano. Yo digo, ¿pero qué es esto? Entonces, sí, nosotros nos reímos, pero ese caos viene puro diablo, porque el diablo ama el caos, ama el desorden, ama la confusión. Y yo veo que hay tantas heridas de la gente de Latinoamérica, fruto de venir de unos desórdenes familiares impresionantes. Por eso, si tú no decides, esto no es una cuestión de moda, si tú no decides poner orden a tu vida, yo te advierto que te alcanzará. No importa lo que fue tu mamá, no importa lo que fue tu papá. Si tú ordenas tus pasos conforme a la palabra de Dios, la iniquidad no se enseñorea de ti. Y yo te lo puedo decir por las herencias que traigo de mi familia. Yo he decidido creerle a Dios. Y la iniquidad de mis padres a mí no me ha pasado. Mi madre es hipocondríaca. Siempre le pasa algo. Yo creo que le queda, yo no sé, creo que lo único que no han operado es de una ceja. Porque le han operado de todo, menos de cirugía estética, de todo. De varices, de hemorroides, de un dedo del pie, del hígado, de la vesícula que se le han quitado. O sea, yo te puedo decir que es una cosa impresionante. En mi casa abres un armario y hay 1000 medicamentos. En la casa de mi madre, quiero decir. En mi casa no hay ni un medicamento. A veces, ay, un paracetamol, no hay. Porque yo decidí romper ese, y yo he decidido creerle al Señor. Yo con 20 años tomaba pastillas para dormir, porque mi madre toma pastillas para dormir, pero yo dije, no, Señor, yo no. Es una cuestión de fe. Y yo soy completamente libre. Yo casi nunca me pongo enferma. Casi nunca me pongo enferma, porque yo he decidido creer que, y yo me lo digo todos los días, Señor, tú eres mi sanador. Yo vengo de una familia con problemas mentales. Yo tengo un tío esquizofrénico desde los 18 años. En mi familia hay
todos patinan de aquí, todos patinan de aquí. Pero yo he decidido, porque vamos a leer lo que dice Proverbios. Por eso, dad gracias a Dios que yo leo la Biblia todos los días, porque si no, tendríais una pastora. Vamos a leer lo que dice Proverbios 4, por favor. Es que lo tenéis que creer. Es que esto funciona cuando vives en función de lo que crees, no antes. Proverbios 4, creo que es 20. Yo no puedo pasar un día sin leer la palabra de Dios, no puedo. Es mi medicina. Proverbios 4, 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Mi medicina es mi dosis de la palabra de Dios. A mí no importa si un día lo que leo no me dice nada, a mí no me importa si un día no me apetece leer la Biblia, yo la leo. A mí no me importa si el capítulo que me toca ese día no me gusta, yo lo leo. Porque yo he decidido creer y vivir conforme a lo que he dicho que creo. Y esto es mi medicina. Cuando yo no leo la Biblia, apártense todos de mí. El día que yo no estoy centrada en la palabra de Dios, yo me desordeno. Me desordeno en mi mundo interior. Y cuando mi mundo interior se desordena, mi mundo exterior se desordena. El orden es muy importante. Y no solo el orden físico. Piensa cómo tienes tu casa, cómo tienes tu habitación. Eso dice mucho del orden que tú tienes. ¿Eres desordenado o desordenada? ¿Eres de los que por fuera está ordenado y abres tu armario y se cae todo? ¡Ay, que viene visita y lo meten todo ahí de cualquier manera! Y luego, ¡guau!, se cae todo. ¿Cómo eres? ¿Eres ordenado o eres desordenado? Hay muchos tipos de desorden, vamos a ver. Pero yo quiero que entendáis que es a través del orden, de ordenar mi vida conforme a la palabra de Dios, que yo cierro la puerta a la iniquidad. Yo le quito el derecho a Satanás. Yo le quito el derecho a la herencia genética y espiritual de mis antepasados a que gobierne mi vida. ¿Vale? Entonces mira, mi abuelita tuvo diabetes, mi padre sufre de gota. O sea, yo te puedo contar ni mis hijos ni nosotros. ¿Por qué? Porque yo he decidido creer. Yo no solo he orado y he roto las herencias, he vivido en función de lo que he creído. Yo no estoy todo el día, ay, me duele la cabeza, tendré un tumor, como la gente hipocondríaca. La gente oye que hablan de, ay, me duele aquí, tendré un bulto, ay, me duele aquí. Yo viví con una persona hipocondríaca un tiempo y creí que me enloquecía. Escuchaba un programa de cáncer de mama y decía, ay, ¿será que yo tengo cáncer de mama? Escuchaba un programa de tumores en la cabeza que no le podías dejar ver nada en la tele. Porque se levantaba por la noche y decía, me voy a morir, me voy a morir. Digo, todos nos vamos a morir, no te preocupes, pero hoy no te vas a morir. Era una cosa horrorosa. Se me va a salir el corazón, me va a dar un infarto, llamo a una ambulancia. Digo, tranquila, que hay tiempo, no vamos a llamar a ninguna ambulancia. Era todo así. Yo digo, Dios mío, es que no se puede vivir así. Entonces, hay una realidad, pero cuando tú ordenas tu vida conforme a la palabra de Dios, la iniquidad no te alcanza. Mira, a menor orden, mayor poder de la iniquidad. A menor orden, mayor poder de la iniquidad. Se hizo un estudio en una universidad de California y se comprobó que la gente que vive ordenada vive una media de 4 años más que la gente desordenada. No solo vive más, sino que vive mejor, con más. Tú sabes el estrés cuando no, y tienes que salir de casa y no encuentras la tarjeta de transporte y empiezas a buscar y no sé qué, y le gritas a uno y le gritas al otro. Muchas veces, ¿en qué desorden vivimos? Tengo caducado el carnet de conducir, ya lo haré. Estoy conduciendo sin seguro, pero ya me lo haré. Eso es desorden. Eso es desorden. Tengo que pagar una multa, pero ya la pagaré. Eso es desorden. Vivimos en desorden. La impuntualidad es desorden, pueblo latino. Es que si no lo digo, reviento. La impuntualidad es desorden, falta de respeto, falta de integridad. Ya vale, hablemos verdad. Voy llegando. ¿Cómo que voy llegando y no he salido de casa? ¿Qué es esto? En 10 minutos estoy ahí, mentira, y tarda media hora. No, señor, eso es mentira. Hemos de aprender a hablar verdad y hemos de organizarnos el tiempo para llegar a la hora. Es una falta de respeto llegar tarde. Una falta de respeto. Entonces, yo tengo que decidir ordenar mi vida. El orden físico es importante, pero yo hoy quiero hablar de otro orden. Pero sí dice cómo es tu casa. ¿Qué tal si hoy dijéramos sin avisar, vamos a ir a visitar a Beto y a Eliana? Así sin avisar. Y llegamos a casa de Beto y de Eliana.
¿Bien? ¿Nos la encontraríamos bien? Felicidades. Guillermo, si hoy fuéramos a tu casa, ¿cómo nos encontraríamos tu casa? Ordenadísima. Bueno, entonces, el orden dice que a Satanás le encanta el caos, la confusión, el desorden, y cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida es un caos y es como que se enciende una luz. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, para mí fue como, mi vida era una habitación desordenada, llegó Jesús, que es la luz, mis ojos fueron abiertos al desorden y yo tuve que empezar a poner orden a mi vida, y eso me generó crisis, conflictos, pero qué bueno es cuando tú ves tu vida ordenada, es como una paz. Es como vivir en un propósito, dices, qué guay, todo está en su lugar, hay paz, hay propósito, te puedes disfrutar de la vida, puedes disfrutar de la familia, del trabajo, pero cuando no hay ese orden es horroroso, es horroroso. Entonces, cuando no obedezco, no estoy en orden y Dios quiere bendecirme, pero Dios me va a bendecir cuando yo estoy en orden. En Génesis 25 dice que Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos. Parece ser que Dios en cada generación llega y te visita y dice, ¿estás haciendo algo en contra de la iniquidad de tus padres? ¿O estás haciendo lo mismo? ¿Estás haciendo algo? Yo te pregunto, ¿estás haciendo algo en contra de la iniquidad de tus padres? Porque es solo a través del orden que Dios va a poder bendecirte. Muchas veces creemos que nuestras vidas están ordenadas y no lo están. Y tenemos como un mecanismo interno, yo he observado por los años con el trato con la gente que hay como un mecanismo interno donde muchas veces por el orgullo, por la rebeldía, nosotros como que no le damos importancia y no le damos valor a lo que Dios dice. Y si tú ves a lo largo de la Biblia, Dios es un Dios de exactitud, Dios es un Dios de precisión. Dios, cuando dijo cómo había que hacer el tabernáculo, no le dijo a Moisés, ponlo como tú quieras, le dijo, las cortinas de este color me dirán tanto, quiero que hagas esto así, quiero que el lugar santísimo así, cuando el templo. Dios es un Dios de precisión. Cuando Dios dice blanco, no es crudo, es blanco. Cuando Dios dice negro, no es gris marengo, es negro. Y nosotros a veces empezamos como a quitarle importancia y decimos, bueno, Dios habla de la vara, pero no, bueno, tampoco, no, mi hijo no es tan malo. Y yo cuando oigo esas cosas, si mi hijo no es tan malo, es un niño bueno, si mi niño es bueno, yo no tengo que darle con la vara. Y tenemos como un mecanismo que nos hace perder de vista la verdad de Dios. Bueno, sí, Dios dice esto, pero que me sujete al marido, pero bueno, es que mi marido, es que si tú lo conocieras, que mi marido no hay quien se sujete a él. Y empezamos como un mecanismo interno de justificar por qué no obedecemos lo que no nos gusta de la palabra de Dios. Y entonces ahí ya perdemos mucho, porque sin darnos cuenta nuestra vida se va y esto ocurre poco a poco, esto no ocurre de la noche a la mañana. Pero yo hablo con cristianos, digo, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Y no lo hacen, a mí eso me asombra. Porque Santiago dice, por favor, Dios no está buscando oidores, sino hacedores de la palabra. Pero hay un mecanismo interno de orgullo y de rebeldía que hace que nosotros no lo veamos importante. Lo que la autoridad dice, bueno, pues tampoco, no hay que ser exagerado. Y empezamos a quitarle valor. Hubo un rey que le pasó esto en su casa, era el rey Ezequías. Segunda de Reyes 20, por favor, si me acompañáis. Fíjate lo grave que fue para Dios. Y Ezequías había ordenado la casa de Dios de una manera impresionante. Vamos a leer en el 18 lo contento que estaba Dios con él en su casa. Dice, Segunda de Reyes 18, del 4 al 6, dice que él quitó los lugares altos cuando llegó al trono, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban. Dice 5, en Yahweh, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahweh que prescribió a Moisés. O sea, parece que Ezequías era un rey que había hecho reformas impresionantes en el reino, en la casa de Dios, pero se había olvidado de su casa. Y llega un día el Señor, en Segunda de Reyes 20, y le dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, porque Dios muchas veces te habla a través de personas.
Esta es la parte que a veces nosotros no. Y llegó un profeta, el profeta Isaías, y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tan importante es el orden para Dios, que dijo, antes de que te vayas, te estoy dando la oportunidad para que esta iniquidad no pase a tus hijos, de que ordenes tu casa, porque no has ordenado tu casa. Yo me imagino que Ezequías, no sabemos qué carácter, porque hay hombres que tienen carácter en el trabajo, pero cuando llegan a casa se convierten en unas nenas, porque tienen al lado Jezabel. Ya hemos hablado mucho de Jezabel y tenemos que seguir hablando, porque es una cosa impresionante. Un hombre que pierde toda autoridad, capacidad de decisión, lo que tú digas, mi amor. Un hombre que cuando le preguntas algo mira a la mujer antes de contestar. Yo eso lo he visto. Totalmente dominado por Jezabel. Es un espíritu de control muy serio. Yo no sé lo que le pasó a Ezequías. No sé si Ezequías tenía en casa una Jezabel. Quizá él por evitar problemas. Muchas veces nosotros por evitar conflictos y problemas no ordenamos nuestra vida. Nos cuesta confrontar ciertas cosas, a veces somos un poquito cobardes, somos un poquito cómodos. Y entonces Ezequías, por evitar problemas, por pereza, por dejadez, porque a veces somos como muy de parches, somos como muy de chapuzas, ¿no? Estos hombres que, sí, te pongo el cuadro, mi amor, y te hace 4 agujeros para ponerte un cuadro y te destroza la pared, pero porque es un chapuzas, ¿no? Eso le pasa un poco a mi marido. Entonces, cuando va a hacer algo, digo, ora, por favor, ora, y si no pide ayuda a alguien que sepa, porque él, con tal de acabar, claro, mi padre tardaba 1 hora en ponerte 2 cuadros, porque mi padre era perfeccionista y entonces te cuadraba todo, te lo medía, una cosa impresionante. Y cuando yo me casé con Carlos, yo acostumbrada al parámetro de mi padre, un día le digo, Carlos, hay que poner estos cuadros. Fui al baño y cuando salí había puesto los cuadros. Yo digo, ¿pero cómo es posible? Pero claro, los cuadros, ¿a qué precio me los puso? Torcidos, descentrados, ni siquiera se le ocurrió pensar, ni me preguntó si me parecían bien ahí. Yo digo, madre mía. Entonces, a veces somos como de poner parches y Dios dice que Él no es de poner parches. Dice que nadie pone remiendo nuevo en paño viejo, sino que lo hace todo nuevo. Y a veces Dios tiene que pasarnos por situaciones donde se nos caiga todo hasta llegar al cimiento, para empezar, porque si las cosas están mal desde abajo, Dios va a tener que quitar paredes, va a tener que quitar techos, va a tener que quitar todo, para empezar a poner su orden, ¿vale? Y la iniquidad, si yo no hago algo, se va multiplicando. ¿Os acordáis que Abraham mintió con respecto a Sara? Pero es que su hijo Isaac mintió más gravemente. David fue un hombre que tuvo una inclinación hacia las mujeres, pero es que su hijo Amnón fue peor, que violó a su hermana. Entonces, si tú no haces algo, la iniquidad no solo se pasa, sino que se va multiplicando. Génesis 1:2, en el original dice, la tierra llegó a estar desordenada. O sea, la tierra que Dios creó no estaba desordenada. Y hay un punto y aparte, en Génesis 1 al 2 hay un punto y aparte, y es probable que Satanás la desordenara. Necesito que me pongáis en la Nueva Traducción Viviente Isaías 45:18. Si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, quiero leerla de aquí porque aquí lo explica muy bien. Isaías 45:18. Cómo Dios primero ordenó la tierra y luego Dios creó al hombre.